arrancamos la sesión con la intención de resolver dudas si es que las hay y ver en términos generales lo que también ustedes ya vieron en la plataforma. Ya estamos, bueno, hoy les envié un correo recordatorio para la sesión de hoy, pero además coloqué las evaluaciones que tengo hasta lo que es la unidad 1 y 2. Y además las fechas que creo que es muy importante siempre tenerlas presentes en la modalidad a distancia, sobre todo porque se nos barren, se nos van y podemos atrasarnos. Entonces, rápidamente, las fechas que tenemos, primero pues es esta, ¿no? La que va corriendo, bueno, la unidad 3 que inició el 18 de noviembre, termina el 1 de diciembre. Después la unidad 4 que va a arrancar inmediatamente después del 2 de diciembre al 12 de diciembre, es una unidad corta, hay que tenerlo presente. Y las más importantes, la actividad integradora, que ustedes la tienen que subir entre el 13 y el 17 de diciembre. Ahorita checamos en qué consiste la actividad integradora, pero ya es importante que la tengan presente, que la vayan realizando para que les quede bien y justo les pueda beneficiar en su evaluación. Y el examen final va del 17 de diciembre al 22 de diciembre, ya en plenas posadas, pero se tiene que resolver el examen. Y también, bueno, recordarán, converge o coincide con la semana de recuperación, ¿no? Que va del 17 al 22 de diciembre. Ténganlo muy presente, son 22, más o menos coinciden, 22 de diciembre, el último día de la fecha de recuperación, termina siendo la fecha última para que ustedes puedan subir sus trabajos, sus pendientes. Ya después para el 23, pues bueno, me imagino que se cierra plenamente el sistema y ya no hay posibilidad de subir cosas atrasadas. Entonces, sobre las fechas, ¿hay alguna duda? No, ninguna. No, profesor. Gracias. Entonces, estoy... en... En la actividad integradora, la siguiente semana les envío ya un correo específico sobre la actividad integradora para que ustedes puedan ubicarla, ¿no? Qué se tiene que hacer. Por lo pronto les menciono acá, en la actividad integradora, se debe dar la solución al problema prototípico a partir de la elaboración de un ensayo donde se analice. Si se dan cuenta, si se están tomando o si se está pidiendo que se asimilen los conceptos, que se utilicen los conceptos, que además se investigue. Muchas de ustedes lo han hecho y está excelente. Entonces va a ser justamente dándole una salida al problema prototípico y justo se tiene que establecer todos los requisitos, ¿no? Si ustedes pueden, si pueden entrar y ver el problema prototípico de insisto, la siguiente semana les envío un correo ya con todas las características. Consideren ustedes que, bueno, evidentemente para realizar el problema prototípico deben de ustedes asimilar los conceptos y vincularlos a los temas que vimos, el de la unidad 1 a la 4. Ahorita ya estamos en la 3, terminándola. Ya la siguiente semana vamos a arrancar la unidad 4. Entonces, tiene un peso, me parece que el 30%, les había enviado en un primer correo qué peso tiene.
en la evaluación final. Entonces, háganlo con calmita, yo les sugiero. La siguiente semana, insisto, les envío un correo para que podamos, más bien para que ustedes vean los contenidos de lo que tiene la actividad prototípica. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Profesor, ¿entonces podemos ir iniciando la actividad integradora antes de tiempo? Se va a liberar, yo creo que en... Déjame ver. O sea, lo que ahorita necesitamos es... Pero antes de tiempo no, sino tenemos que al menos contemplar qué elementos debemos de estarle metiendo a la actividad integradora. A mí en lo personal no me gusta mucho que les dejan muy poco tiempo en ocasiones para hacer la actividad integradora. Casi a nosotros nos piden que terminando la unidad 4 les enviemos la información de lo que consiste la actividad integradora, pero déjenme consultar qué tanto puedo decirles para que vayan avanzando, ¿sale? Por lo regular, la actividad integradora tiene que ser la solución del problema prototípico a partir de los contenidos de la unidad 1 a la 4, o bueno, de las unidades que se tengan. Pero déjenme consultarles bien y ya, sobre eso, Cristal. ¿Sí? Sí, gracias, profesor. Va. Bueno, y sobre esta unidad, que ya son las empresas socialmente responsables, yo les coloqué ¿cómo se llama? El plan de trabajo. El plan de trabajo lo coloqué un día despuesito. Entonces, lo tengo acá en PDF. Justo vemos lo que es ya la fusión de lo que vimos la unidad 1, la unidad 2, como empresa primero en la unidad 1 y ahora como socialmente responsable. Entonces, ahora ya hablamos como empresa socialmente responsable combinando los dos conceptos y todo lo que implica justamente esta reflexión. Entonces, para estas actividades, bueno, se tiene el incidente crítico, un grupo de personas seropositivas que han formado un colectivo en defensa de los derechos laborales en Yucatán, solicitan tu apoyo como consultor externo para ayudarles a identificar los puntos y aspectos que, desde la perspectiva de la responsabilidad social, han faltado las empresas que los despidieron y qué beneficios tendrían si optaran por ser empresas socialmente responsables en el rubro. Es implementar plenamente este concepto, pero si se están dando cuenta ustedes, desde la unidad 1 y 2, son las preguntas sobre la actuación de ustedes, sobre un problema en donde los principales actores son comunidades y las empresas. Entonces, aquí la idea es que ustedes reflexionen qué acciones se llevarían a cabo, ¿no? Entonces, el contenido general de esta unidad se divide en 5 rubros principales. Uno es el mismo concepto que tenemos de socialmente responsable. Al final de cuentas, pues, es un breve repaso de lo que hemos estado analizando en la unidad 1 y 2 y también ubicar las empresas socialmente responsables. El tercer elemento es tipo de empresas socialmente responsables, la diversidad que hay. Vamos a ver un ranking más actualizado, los beneficios de las empresas socialmente responsables y también los ejemplos de empresas socialmente responsables, que es justo las dos actividades que ustedes van a realizar y que, bueno, ya muchas de ustedes están realizando. La primera es la experiencia de aprendizaje, ¿no? Esta presentación PowerPoint y como documento de análisis, en donde ustedes van a dar solución al problema prototípico que está presentado en un principio del incidente crítico y justo, ¿no? Revisar el contenido de la unidad 3, leer con atención el incidente crítico, con base en los dos puntos anteriores, analizar los aspectos que desde la perspectiva de la responsabilidad social ustedes deben de desarrollar,
basarse en las 10 acciones de la empresa socialmente responsable. B, después de ello explicar con tus propias palabras, esto es importantísimo, 5 de los beneficios que tendrían las empresas si optaran por ser empresas socialmente responsables, ¿no? Cuando decimos con tus propias palabras, es que hagan el esfuerzo de redacción, de síntesis, principalmente. Entonces, en la actividad, que tenemos, la segunda es el foro. Este foro justo tiene la intención de que ustedes identifiquen alguna de las empresas socialmente responsables, revisar qué elementos tienes, la portada, el giro de la actividad, económica o social, la filosofía organizacional, como lo vimos en la unidad 1, estos aspectos de misión, visión, valores, descripción de sus acciones como empresa socialmente responsable, qué hacen para ser empresas socialmente responsables, la conclusión y también las referencias. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profesora. No. Gracias. Sí, y bueno, yo les coloqué material adicional, justo cómo se está tratando el problema de las empresas socialmente responsables y con la temática del VIH, que es el que se encuentra como problema, bueno, como situación, como incidente crítico, perdón. También, bueno, todo giró en torno a ello para ayudarles, darles material en torno a el incidente crítico. El documento que está en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el VIH y Derechos Laborales. Y bueno, justamente la página 4, que, bueno, el apartado 4, que es justamente la página de CEMEFI, que son justamente quienes se encargan de establecer los criterios de socialmente responsable y premiar a las empresas que justamente aplican esta responsabilidad social. Las entregas son fechas estimadas, ustedes incluso ya, muchas de ustedes ya entregaron, muchos de ustedes ya entregaron, pero bueno, están tentativas para que ustedes administren su tiempo. 26 de noviembre, la primera actividad, y el 1 de diciembre como hasta el último día para entregar estas actividades. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, no, profesora. Bueno, muchas gracias. Y ahora bien, terminando esto, entonces, que nosotros vamos a ver rápidamente es el contenido que viene en el mismo, en el desarrollo de la unidad 3. Entonces, nosotros habíamos hablado de estas empresas socialmente responsables desde la presentación del curso en la unidad 1, que es importante remarcarlo. ¿Por qué? Porque se nos presentan en las actividades que tenemos que realizar justamente situaciones en donde nosotros tenemos que interceder ante problemáticas que ocurren con las empresas y la gente que vive en algunas comunidades, ¿no? Ya tuvimos, por ejemplo, en la unidad 2, teníamos la situación del impacto ambiental que estaba viviendo en Cochamá a partir de esta empresa productora de Nequem, que, insisto, a mí no me gusta ese ejemplo. Hay otros ejemplos, por ejemplo, la producción porcina, que está teniendo un efecto real, muy, muy fuerte con el medio ambiente de la localidad. En fin, entonces ustedes tienen un papel muy importante en términos de hacer reflexionar a la empresa. En términos profesionales, sí nos interesa muchísimo abordarlo porque
cuando nosotros estamos trabajando en una empresa, cuando somos consumidores del producto de X o Y empresa, o simplemente si hay la posibilidad de instalar una empresa, tenemos justamente que actuar con esta responsabilidad social o promover esta responsabilidad social o exigir esta responsabilidad social de las empresas. Y yo les decía en la unidad 1 que esta exigencia se había quedado sobre todo a cargo de la sociedad, porque anteriormente, antes de los años 90, cuando se da toda esta tendencia de la responsabilidad social, era una actividad mucho más de organizaciones sociales, mucho más propiciados incluso por algunos partidos y demás, y justamente poco a poco se ha ido delegando este tipo de situación y la empresa ha pretendido justamente llevar a cabo estas recomendaciones o sobre todo estas acciones, ¿no? La responsabilidad. Y la sociedad que sea justamente el quien se encargue en que se ejecute esta responsabilidad de las empresas con las comunidades, con los trabajadores y con el medio ambiente. Entonces, justo en esa situación se da una situación medio compleja, muy compleja diría yo, porque al final de cuentas la sociedad tiene la obligación y tiene el derecho de exigir que justamente una empresa funcione con responsabilidad social. Entonces, a este punto estamos llegando con esta unidad y vamos a profundizar justamente en términos pragmáticos cómo se está operando esta responsabilidad social en México y qué empresas hasta este momento han alcanzado una responsabilidad social. Vemos que los principales objetivos que van a tener ustedes en esta unidad va a ser comprender el concepto de empresa socialmente responsable. 2, identificar los tipos de responsabilidad social, porque hemos visto que son complejos, que además son 3 principales grupos, que es la responsabilidad con sus trabajadores, la responsabilidad con las comunidades en donde se desenvuelven y la responsabilidad con el medio ambiente. Un tercer elemento es reconocer los beneficios de empresa socialmente responsable. Eso es con la intención de que las empresas que no están en esos parámetros o en esos términos de socialmente responsables deseen o les sea atractivo asumirse como empresa socialmente responsable. Y un cuarto elemento es conocer los ejemplos de empresas socialmente responsables que hay justamente en el país. La situación problemática, insistimos, es un grupo de personas seropositivas que han formado un colectivo en defensa de los derechos laborales en Yucatán. Solicitan tu apoyo como consultor externo, ¿no? O sea, que tú vas a asesorarlos, decirles por dónde, para ayudarles a identificar los puntos, aspectos que desde la perspectiva de la responsabilidad social han faltado las empresas que los despidieron, ¿sí? Y qué beneficios tendrían si optaran por ser empresas socialmente responsables en este rubro. Entonces, finalmente, en esta dinámica que se está llevando a cabo en esta situación problemática, si te das cuenta, no pretende entrar en oposición. Tu labor como consultor, al final de cuentas, va a ser hacerles atractiva a las empresas esta responsabilidad social en un contexto, en un juego de ganar-ganar, en donde al final de cuentas, si las empresas se suman a la responsabilidad social, no solamente va a beneficiar en este caso a los trabajadores con VIH, sino también va esa empresa a beneficiarse, porque como hemos dicho en las unidades anteriores, el hecho de que puedan ellos tener ese reconocimiento de empresa socialmente responsable, los va a hacer justamente tener un valor agregado, un valor adicional en su empresa y en los productos que genera esta empresa. Entonces, a eso nos referimos, que la adopción de la responsabilidad social, al final de cuentas, se vuelve un juego de ganar-ganar por parte de las empresas y las comunidades. Bueno, regresamos al concepto de empresa socialmente responsable como bajo una definición de una norma internacional que la Organización Internacional de Normalización, en donde establece que es la organización que se responsabiliza de los impactos de que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente a través del comportamiento ético y transparente, principalmente, ¿sí?
No es una idea acabada, pero la certificación se basa principalmente en la responsabilidad que tiene el impacto de sus decisiones hacia las comunidades o la sociedad y el medio ambiente. Entonces, por lo tanto, debe tener un comportamiento ético, valores que nosotros, bueno, hemos estado analizando para que pueda cumplirse esta responsabilidad social. También es importante clarificar que la diferencia entre responsabilidad social corporativa, la cual involucra el conjunto de estrategias y acciones con todo lo que aquello implica y que ya fue explicado en la unidad 2, las empresas socialmente responsables albergan justamente el resultado de dichas estrategias y acciones, es decir, una organización que al haber optado en la acción de responsabilidad social corporativa se convierte en empresa socialmente responsable, es decir, que al final de cuentas esta responsabilidad social justamente va a ser hacia la comunidad y el medio ambiente. Cabe señalar que también algunos, si ustedes como hemos visto, esta responsabilidad social la van definiendo las mismas empresas, entonces, como que si bien gana la responsabilidad social sobre las comunidades y sobre el medio ambiente, también hay una responsabilidad social de la propia empresa con sus propios trabajadores. Este es un elemento importante. Entonces, ¿qué tenemos que ver en en las dos actividades? Es justamente que se tenga que cumplir la responsabilidad social, y cuando hablamos de la responsabilidad social es que se tengan que cumplir los criterios de la filosofía de la empresa, los valores, la misión, la visión principalmente. Y además, las 10 acciones que sintetiza, en este caso, eh, Santana, justo, cómo alcanzar algo tan abstracto como la visión, la misión, los valores que nos lleven a la responsabilidad social, pues bueno, para tratar de alcanzar el término más pragmático o más práctico, justamente se definen un conjunto de 10 acciones que se cumplen de forma práctica, ¿no? Primero es buscar las metas y el éxito de su negocio, contribuyendo al mismo tiempo al bienestar de la sociedad. Un bienestar, un éxito para el negocio condicionado al bienestar de la sociedad. 2, hacer públicos sus valores. Esto es importante. Eh, estos valores cuando se hacen públicos ayuda a un ambiente cultural, un tanto ideológico que hay en una sociedad, ¿no? Si las empresas son las primeras que cumplen los valores, también esto permite que ayude en cierta forma para que también en la sociedad se puedan cumplir estos valores. Por lo tanto, hacer públicos estos valores combate la corrupción y se desempeña con base al código de ética. 3. Vivir esquemas de liderazgo participativo, de solidaridad, de servicios y respeto a los derechos humanos y dignidad humana. Hablamos justamente que en la toma de decisiones participen justamente las comunidades, los más posibles, los trabajadores, y justo se hagan en un ambiente de solidaridad y de servicio y de respeto a los derechos humanos y la dignidad humana. Es a lo que se refiere el tercer elemento. El cuarto, promueve condiciones laborales favorables para la calidad de vida de los trabajadores y que propician el desarrollo humano de los mismos trabajadores. El quinto, respeta el entorno ecológico y ambiental en cada uno de sus procesos de operación. Esto lo veíamos con el ejemplo hipotético de la cuestión de los popotes, ¿no? Pero también hemos llegado a un problema en que no solamente es la producción del popote per se, ¿no? Hay productos que se tienen que evaluar si se tienen que seguir produciendo como el popote, pero también se debe de analizar qué se tiene que hacer que en el proceso de producción, porque en el proceso de producción hay emisión de contaminantes, hay emisión de basura, y el mismo producto tarde o temprano termina siendo basura. Entonces, justo se tiene que respetar el entorno ecológico en el proceso de producción y también cuando se brinda un servicio. Un sexto elemento es identificar las necesidades sociales del entorno y coopera y poder colaborar para solucionar los problemas que existen en esas mismas comunidades, ¿no?
Hay empresas que tienen labores altruistas en las comunidades, a pesar de que justo no necesariamente las acciones que realiza esa empresa afectan a las comunidades en esos ámbitos, sino que deciden llevar a cabo un programa altruista para ayudar a esas comunidades, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola y su campaña de reforestación, no necesariamente está afectando Coca-Cola la cuestión de la reforestación, perdón, de la tala de árboles, pero sí genera un programa altruista para la reforestación. Séptimo, identificar y ayuda a causas sociales como la estrategia de su acción empresarial. Aquí, por ejemplo, muchos se han inclinado como parte de las causas sociales hacia la cuestión de erradicar la violencia de género, entre otras cosas. Octavo, invierte tiempo, talento y recursos en el desarrollo de las comunidades donde opera. Eso es muy importante. Hay algunas que, si bien el concepto de responsabilidad social es relativamente reciente, desde a finales de los años 90, también hay muchas empresas, por ejemplo, Volkswagen, que en Puebla, cuando se instaló, tuvo un impacto muy, muy, muy positivo en toda la ciudad de Puebla hacia después de la segunda mitad del siglo XX. Del siglo XX. Y hace alianzas, un noveno punto, hacer alianzas con otras empresas, con estas mismas características, con responsabilidad social, cámaras, agrupaciones y gobierno, para la discusión de temas de interés público. ¿Sí? El décimo involucra a su personal, accionistas y proveedores del programa de inversión y desarrollo social. Entonces, estos 10 elementos son los que Santana trata de ubicar como los elementos prácticos que tiene que poner en operación las empresas que quieran ser socialmente responsables. Ahora bien, la responsabilidad social justamente va en un contexto de desarrollo sostenible, ¿no? El desarrollo sostenible es muy importante manejarlo. Siempre la responsabilidad o la empresa socialmente responsable va a pretender el desarrollo sostenible. ¿Por qué? El desarrollo sostenible va a pretender hacer como su definición de sostenibilidad lo manifiesta, es que cada una de las acciones que ejecute, acciones y decisiones que ejecute la empresa, en el uso de recursos, en el uso de recursos ambientales, económicos y sociales, pueda avanzar y sostenerse al paso del tiempo, ¿sí? Justamente se distingue de la desarrollo sustentable, en donde justamente se habla más como especie de retórica, y el desarrollo sostenible pretende justamente garantizar que sea sostenible el crecimiento en términos económicos, en términos ambientales, pero también en términos políticos. Es decir, por ejemplo, una decisión de utilizar los plásticos o no utilizar los plásticos, que fue una de las discusiones que tuvo la Ciudad de México y fue una decisión asumida por muchas empresas, tenía justamente el elemento de sostenible porque al final de cuentas pretendía garantizar recursos ambientales justo hacia el futuro, ¿no? Tenía un elemento económico porque no renunciaban plenamente a todo el 100% de los plásticos, sino era renunciar a los plásticos de un solo uso, ¿no? Los desechables, pero no justamente algunos empaques que era necesario utilizarlos, ¿no? Con esto, pues evidentemente no se afectaba al 100% a la industria de plásticos. Y el tercer elemento es la cuestión social, ¿no? Tenía un impacto en la sociedad porque también concientizaba a la población y eso se dio a partir de esta cancelación de bolsas de plástico al reuso del papel, con los cucuruchos de antaño, o simplemente generó incluso mercado en donde había gente que elaboró las bolsitas de tela para que sustituyeran a las bolsitas de plástico. En fin, ¿qué queremos decir o dejar claro? Es que el principio de responsabilidad social debe de tener como base el desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir? Que garantiza este desarrollo sostenible, el crecimiento sostenible de la economía, el resguardo sostenible y garantizar los recursos ambientales hacia el futuro. Y justamente que las decisiones económicas y políticas, sobre todo de la sociedad, puedan garantizar justamente una armonía de la misma.
Entonces, estos tres elementos están presentes en el desarrollo sostenible que está en el marco de la responsabilidad social. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, profesor. Gracias. Entonces, gracias. Entonces, ahora pues nosotras tenemos justamente que identificar y profundizar sobre los tres tipos de responsabilidad social que se asumen en este contexto, ¿no? El primero de ellos es la responsabilidad, o lo que va a constituir la responsabilidad social. Primero de ellos va a ser esta responsabilidad social, personal e individual. El segundo, la responsabilidad social empresarial. Y el tercero, la responsabilidad social pública o gubernamental. Para el primero de ellos, nos referimos a esta responsabilidad social, personal o individual como nuestros actos individuales, como sujetos, ya sea padres, madres, hijos, miembros de una comunidad, y que nosotros tenemos al final de cuentas una responsabilidad en nuestros actos dentro de esta misma comunidad, ¿no? Entonces, debemos de considerar que la acción o cada acción que hagamos dentro de esta comunidad, ya sea dentro de nuestra familia o nuestras comunidades, tienen implicaciones. Siendo así, pues bueno, tratamos de asimilar o se pretende también asimilar unas responsabilidades de los sujetos. ¿Mediante qué aspectos? Pues bueno, uno es reducir los residuos consumiendo responsablemente, colaborar con proyectos de voluntariado, ya sea por acciones altruistas o demás, comprar en tiendas solidarias o de comercio justo, revisar los hábitos alimenticios o alimentarios como lo que ocurrió con el nuevo reetiquetado de los alimentos, utilizar, por ejemplo, transportes alternativos para tener menos impacto ambiental, como la bicicleta, dedicar, en fin, un conjunto de actividades, producción de alimentos, evitar justamente el consumo de alimentos de un solo uso, y estos elementos, al final de cuentas, hablan o establecen una responsabilidad social individual que al final de cuentas tiene un impacto en la sociedad. En el caso del segundo aspecto, que es la responsabilidad social empresarial, estamos hablando de la asignación en la asignatura, bueno, en las acciones que toma la misma empresa, ¿no? Y es un aspecto que cada día tiene más en cuenta los clientes y los usuarios alrededor del mundo, pues el incremento de la productividad y la calidad, la obtención de beneficios y aún la reducción de los costos de producción no puede justificarse solamente bajo la explotación, la violación de derechos fundamentales de personas o la degradación del medio ambiente, ¿no? Se hace necesario, por lo tanto, que haya una empresa comprometida con su personal en primer lugar, con las comunidades y con el medio ambiente. Esto al final de cuentas está establecido una organización, un reconocimiento de las empresas y como hemos dicho le da un valor a las empresas cuando alcanzan esa responsabilidad socialmente responsable. Por último, la responsabilidad social, pública o gubernamental. Hablamos justamente de las instituciones, sobre todo instituciones del Estado, que son aquellas que administran aspectos públicos, instituciones públicas y diseñan políticas públicas y en las acciones de estas políticas públicas se concretan leyes, decretos y tienen una afectación o repercusión directa con la población. Entonces, justamente esta responsabilidad pública es la que se tiene que cuidar cuando se refiere a los aspectos de institución pública. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profesor. No, profesor. Bueno, en dos contextos, bueno, dos marcos. El primero, la cuestión de se me fue, de el desarrollo sostenible y la responsabilidad social.
tenemos justamente la responsabilidad, las empresas socialmente responsables o la responsabilidad social empresarial, ¿no? Esta responsabilidad social empresarial genera beneficios reales y tangibles para las empresas que pueden valorarse en diferentes maneras. O sea, al final de cuentas, sí se sigue estableciendo y manteniendo, como vimos en la primera unidad, este principio de utilidad ahora a las empresas, pero ahora asumiendo una responsabilidad social, ¿no? Y basándose en información cuantitativa y cualitativa de acuerdo a el CEMEFI. Vemos justamente que hay cómo puede operarse esta responsabilidad social empresarial, ¿no? Lealtad y menor rotación en los grupos de relación, mejoramiento de las relaciones con los vecinos y las autoridades, contribución al desarrollo de las comunidades y el bien común. También pueden operarse con estos más elementos que ustedes los ven en el desarrollo de la unidad 3, el aumento de la visibilidad entre la comunidad empresarial, acceso al capital, incrementar valor a sus inversiones y su rentabilidad a largo plazo. Les beneficia esta responsabilidad social en las decisiones del negocio mejor informadas. Ahí les beneficia también en el aumento de la capacidad para subir apoyos financieros, entre otras cosas, ¿no? Entonces, como vemos, estos beneficios son, a largo plazo generan una rentabilidad. No es una responsabilidad social sin, sin, sin un beneficio. Al contrario, es la búsqueda de la responsabilidad social por parte de las empresas con la intención de obtener un beneficio que puede ser cuantitativo o cualitativo, ¿no? Ya sea cuantitativo en términos monetarios, que se puede colocar y pueda abarcar un mercado mucho más, o que el producto que elaboren o el servicio que brinde sea atractivo para los demandantes de ese producto o servicio, porque es una empresa socialmente responsable. Pero también le genera poco a poco un prestigio que es más cualitativo en la sociedad. ¿Hasta aquí hay alguna duda o comentario? No, profesor. Gracias. No, profesor. Gracias. Y bueno, el distintivo que hay, empresa socialmente responsable, es justamente el que se establece por CEMEFI. Tiene actualmente, bueno, son los que lo componen, tiene actualmente una Asamblea General de Asociados que integran 341 miembros, 31 personas, 182 asociaciones y 128 empresas. Ellos, si bien dan este distintivo de empresa socialmente responsable, no es un proceso de establecimiento de reglas que necesitan auditarse, que esa es, digamos, una debilidad que tiene esta intención de responsabilidad social. Eh, Vaya, hay empresas como Cemex que aparentemente tienen una responsabilidad social, pero el impacto que hay en el proceso de producción de cemento sí es considerablemente dañino al medio ambiente, ¿no? Eh, y sin embargo tiene, por ejemplo, esta responsabilidad social. U otras empresas que tienen un proceso de empobrecimiento de sus trabajadores y al final de cuentas tiene una distinción de responsabilidad social. Esto se debe a que al final de cuentas, digamos, no todo es bueno. La idea de responsabilidad social, bueno, suena bonito, pero sí cuesta mucho trabajo la implementación. Por eso es importante que la sociedad interceda muchísimo más. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues son las propias empresas las que definen algunos de los criterios y todos los criterios van enfocados a la obtención de una utilidad. Y el problema es que algunos elementos no son nada rentables. Por ejemplo, producir, dejar de producir algunos productos que puedan tener o que no tengan mucha utilidad en la sociedad y en la vida práctica,
pero en ocasiones si genera muchísima más rentabilidad, se van a seguir produciendo, ¿sí? Y promocionando. Entonces, sí hay un problemita ahí, ¿no? El distintivo de la certificación de la empresa socialmente responsable no es auditado. Se trata de un proceso de autodiagnóstico de varias áreas de la empresa. El distintivo, al final de cuentas, se obtiene y genera un valor agregado en la competencia. Sí les genera un valor agregado en términos que primero el consumidor en la búsqueda de ayudar desde su consumo al medio ambiente posiblemente y a labores altruistas, escogerá los productos de las empresas socialmente responsables. Y por eso es un plus para estas empresas. Y en ocasiones, algunas licitaciones, es decir, compras del gobierno, las hace con el condicionante de que estas empresas sean socialmente responsables, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquella empresa que no logró tener o mantener este reconocimiento de ser empresa socialmente responsable no podrá participar en las licitaciones o en las compras del gobierno. Entonces, tiene muchísimo peso en este momento esta distinción de las empresas socialmente responsables. Actualmente, permítanme tantito. Actualmente la lista, bueno, la plataforma en el desarrollo del tema, les aparece justo un conjunto de empresas, ¿no? Yo lo quería actualizar a las empresas que que obtuvieron la distinción de empresa socialmente responsable en el año actual, 2021. ¿Se alcanzan a ver la página? Esta es la página de internet. Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias. Entonces, el CEMEFI, el Consejo Mexicano para la Filantropía y la Alianza Responsabilidad Social Empresarial por México celebran 25 años de promover la responsabilidad social corporativa en México en la última entrega del distintivo de empresa socialmente responsable. Entonces, estas son, está aquí el link. Para la segunda actividad, para la actividad del foro, puede servirles este link que lo voy a poner en el chat para que busquen empresas socialmente responsables. Lo que en ocasiones se dificulta es, por ejemplo, el organigrama, sobre todo el organigrama, los valores todas las empresas lo tienen, como vieron en este momento, el desarrollo de la unidad 3, las empresas están obligadas a mostrar sus valores porque justamente lo están compartiendo esos valores con sus inversionistas y con los consumidores. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes una entidad que tú le consumes, pero le consumes porque estás a favor de sus valores, o tú inviertes en esa empresa porque estás a favor de sus valores, justamente genera ese atractivo, ¿no? ¿Qué pretenden las empresas socialmente responsables con exponer sus valores? Es justamente jalar, ¿no? Ya sea como inversionistas o jalar a los consumidores, ¿no? A partir de los valores que manifiesta tener, ¿no? Y bueno, acá, Amistad Industrial Developers, Aras Investing Machines Group, Autotraslados sin Rodar, Valper Toluca, Clase Azul Spirit, o sea, son algunas empresas de servicios financieros. Está Epson México, que este año tiene el reconocimiento de empresa socialmente responsable. Grupo Simsa. Para su trabajo, por ejemplo, buscan una de estas empresas
la ponen en el buscador. Te bota, bueno. ¿Sí alcanzaron a ver lo que hice de copiar una de las empresas que estaban ahí y sí salió el buscador y la empresa? Sí, sí se vio. Entonces, esto les ayuda para la actividad de la segunda actividad de la unidad, de esta unidad, ¿sí? Entonces, aquí está misión, liderazgo, bueno, todos los datos, ¿no? En torno a los valores. En fin, son varias. Algunas, bueno, ya estaban, ¿no? Hay diversas ramas, hay que ubicar qué ramas son. Los sistemas financieros, productos farmacéuticos, inmobiliarias, ferroplástico, por ejemplo. Vamos a hacer otra vez lo mismo. Nuestra tarea, digo, ya hay un montón, por si se les dificulta. Ferroplásticas. Bueno, y otra vez, ¿no? Misión, visión. ¿Qué sí va a costar trabajo? El organigrama, insisto, pero en ocasiones están en los informes para informes ejecutivos, están la junta ejecutiva, eso también puede ayudarnos muchísimo. O sea, ¿y qué hacen? ¿Qué están haciendo para conseguir finalmente la responsabilidad social? Pues bueno, aquí lo van a encontrar, productos y demás. Entonces tienen muchísimos para ver, Oxo Gas, Steren, Telma, bueno, algunas más conocidas, otras menos conocidas. Sí. Entonces, ya para cerrar esta sesión, estamos ubicando, o bueno, ya con esta tercera unidad, ya ubicamos los elementos de la empresa, primero. Elementos de responsabilidad social y qué los compone. Y ahora entramos a esta fusión de los dos conceptos, empresas responsables, pero ahora le agregamos empresas socialmente responsables. Con esto se pretende que ustedes puedan finalmente, insisto, identificar lo que constituye a una empresa socialmente responsable, pero no solamente para que ustedes sepan lo que es la responsabilidad social, sino para que ustedes también la ejerzan, ¿no? La ejerzan como consumidores, la ejerzan como gente que se ve impactada ante las decisiones de algunas empresas y también como trabajadores de en nuestra empresa, o en la empresa más bien, me refiero a la empresa donde ustedes laboren, o la que ustedes puedan constituir y formar, ¿no? Una empresa con responsabilidad social, ambiental y con las comunidades y con los trabajadores. Justo esta empresa socialmente responsable genera principalmente pretende operar como principio, como cultura, como compromisos de funcionamiento de las empresas, ¿no? En donde toman decisiones y tienen repercusiones y sobre esas decisiones y repercusiones puede haber justamente un eje rector que vaya dirigiendo esas acciones y esos comportamientos de las empresas y que finalmente pueda ser, bueno, pueda obligárseles a las empresas a cumplir algunos criterios. A grandes rasgos es en lo que nosotros estamos viendo en esta unidad 3, ¿sí? Ya casi al cuarto para las 12 de terminar este bloque con este curso de empresas socialmente responsables. ¿Hay algunas dudas, comentarios que se quieran hacer?